En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. A la hora de establecer esos préstamos, se tuvieron en cuenta criterios absolutamente transparentes y aspectos técnicos, y además aspectos técnicos transparentes que fueron validados por el Tribunal de Cuentas, por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y aprobados por la Comisión Europea. Eran aspectos tan técnicos que apestaban, sí, literalmente. Pilar Alegría explicando el rescate de Plus Ultra. Vamos, se habrá quedado a gusto. ¿En esa transparencia estaban incluidas las gestiones de José Luis Rodríguez Zapatero o la transparencia no permitía? Claro, debe ser que no lo habíamos visto porque como las gestiones de Zapatero no iban en sobres con ventanita, como decía la portavoz del Partido Socialista, claro, no hemos llegado a percibir lo maravillosos que eran los pagos cruzados de Julio Martínez, detenido por Plus Ultra, haciendo pagos a la sociedad de las hijas de Zapatero, que casualmente operan en todos los sitios donde Zapatero es el amo y señor. Nah, se nos debió pasar por alto. Miguel Ángel Pérez, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué aspectos tienes hoy? El aspecto principal, yo creo que, o sea, el caso Plus Ultra, a mí hay una cuestión que me chirría un poco, un aspecto que me chirría un poco, fíjate, y además hablándolo con varios contactos, varias fuentes, me dicen que el tema de que lo haya cogido la UDEF en este momento. A mí me dicen lo mismo, ¿eh? Que, o sea, la UDEF lleva desaparecida 8 años. No se habla de la UDEF, no han hecho una investigación desde que Sánchez la ha desactivado. Y qué casualidad, cuando se va avanzando la trama Koldo, cada vez parece que es más complicado, entre comillas, llegar a Pedro Sánchez. Aparece el caso Plus Ultra, que es Zapatero y Zapatero es Sánchez. Y qué casualidad que justo este tema, que parece ahora mismo de los más sensibles, lo coja la UDEF. Sí, a mí me dicen lo mismo, ¿eh? Bueno, veremos dónde acaba. No sé, te iba a decir que vamos a darle la oportunidad a la UDEF, pero estoy contigo. Me huele raro. Raúl Vilas, si en España quieres tener la garantía de que una investigación llega a término, normalmente hay 3 siglas, UCO. Buenas noches. También es curioso que el gobierno que venía a ser el más limpio de la historia y que la UDEF haya desaparecido. Yeah. Es verdad. Yo creo que desde que Pujol dijo ¿qué coño es la UDEF? No hemos vuelto a saber nada más de la UDEF. Y bueno, yo aquí, no sé vosotros, yo la duda que tengo es si en este momento Sánchez y Zapatero siguen siendo socios o ya no tanto. A ver, haya habido... haya habido capítulos. Y que Sánchez, o sea, Zapatero no es Cerdán ni Ábalos, Quiero decir que si hay enfrentamiento, a Sánchez no le va a ser tan fácil desmarcarse o dejarlo a un lado. Porque Zapatero tiene mucho más poder, mucha más información, sí. y es mucho más peligroso para Sánchez en el caso de que haya un... Planteas un tema muy importante que un día lo vamos a explicar con detenimiento, porque si no es complicado entender lo que está pasando en el Partido Socialista. Vamos a ver, Zapatero es previo a Pedro Sánchez, esto es una obviedad, pero Zapatero es el que teje todos los negocios iniciales con Venezuela a partir del año 2004. Posteriormente se van sumando los negocios con China, pero esos son muy posteriores. El eje de sus negocios era Venezuela. Lo hace de la mano de José Bono y de Raúl Morodo y del hijo de Raúl Morodo. Y a partir de ahí empiezan a tejer alianzas energéticas, es decir, petróleo, alianzas con el tema de material de defensa. Y cuando llega Pedro Sánchez, que siempre lo consideró, perdón por la expresión, pero un mindundi, Zapatero siempre lo consideró una especie de nulidad y no lo quería, pero es verdad que formaba parte de los Pepiños Boys, se lo acaba metiendo Pepiño por el tuétano, pim pam, y se dan cuenta de que ha calado, en las bases del Partido Socialista ha calado. Como Susana Díaz no se atreve a dar el paso, porque está muy cómoda en la Junta de Andalucía, por aquel momento todavía no se estaba investigando el caso N, hay un momento en el que dicen, bueno, pues vamos a pedirle a este que dé un paso. Bueno, total, que le piden a este que dé un paso y lo da de verdad, y se acaba colando. Zapatero nunca lo quiso, lo consideraba poco preparado, lo consideraba poco ideologizado, y no se fiaba de él. Pero hay un momento en el que dice, mira, se ha colado, ha conseguido el respaldo de las bases, no nos queda más remedio que jugar con él. Y efectivamente, juegan con él, primero lo quitan en octubre del 16, y cuando promete pleitesía a toda la estructura de Podemos, que se va a una entrevista en La Sexta, dice, me he equivocado con Jordi Évole. Dice, ¿qué razón tenía Podemos? ¿Qué estaba haciendo? Firmar públicamente la exigencia que le había pedido Zapatero, que fue, tienes que firmar el acuerdo con Venezuela, y a mí no me vas a tocar las narices con los negocios de Venezuela. Esa fue la historia. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando empiezan todas las imputaciones con el tema de la cloaca y demás, vuelve a aparecer Zapatero, y empieza a considerar que Pedro Sánchez era lo que siempre le había parecido, una persona que podía llevar al traste
y hundir los negocios que tiene trabados desde hace muchísimo tiempo, negocios B, el Partido Socialista. Y en ese momento efectivamente empieza una disputa entre quién manda en el Partido Socialista entre los dos. Básicamente eso es lo que ha ocurrido. O sea, que haces de maravilla en plantear esta historia y en poner el acento en esto, porque si no es muy complicado entender lo que está pasando. Mejor dicho. El acento y nunca mejor dicho. Sí, saludos para Pepe Blanco. Ha aparecido por ahí a Hernando, Óscar López, que no eran sanchistas inicialmente, y que son lo que son. Es que esas figuras que son pivotantes... El papel de la UDEF, ahora, es todo... Antes le llamamos chaquetas, ahora va a haber que llamarles chaquetones, de lo hay que le muchas mide la piezas chaqueta. ahí que todavía tenemos que encajar. Bueno, Totalmente. Teresa Gómez, que nos está escuchando ya, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Anda, que te has tragado una explicación sobre Zapatero de mucho cuidado. Ahí esperando Oye, al teléfono. pero estoy totalmente de acuerdo y estoy muy de acuerdo en lo que habéis dicho de la UDEF. Opino exactamente lo mismo. Me parece muy rara esa investigación por parte de la UDEF. Compartes lo mismo, ¿no? Sí. Pues no sé... Comparto lo mismo y además, como vosotros, con información. Ya, Claro. de verdad que espero equivocarme, pero por desgracia... Pues yo creo que lamentablemente no, ¿eh? Los últimos tiempos de Sánchez hacen complicado equivocarte cuando piensas mal. Oye, vamos con una serie de informaciones, porque yo creo que se está viendo ya más que certificado que efectivamente tú lo publicabas hoy en The Objective, que Julio Martínez Martínez, esta persona que fue detenida por parte de Plus Ultra, resulta que es básicamente el testaferro en España de José Luis Rodríguez Zapatero, que tiene una estructura cerrada muy firme a través de las hijas, que las hijas facturan a empresas de este señor, que de esa manera se pagan favores. Y claro, Julio Martínez es absolutamente fundamental para entender el rescate de Plus Ultra, Teresa. Sí, mira, Carlos, el tema de Julio Martínez Martínez de ELDA conoce a Zapatero en el año 2012, justo cuando deja de ser presidente del gobierno, ¿no? A partir de ahí empiezan los dos a entablar una intensa amistad y a partir de ese momento, de esa intensa amistad, Julio Martínez Martínez comienza a hacer varios viajes a Venezuela y hacer negocios en Venezuela. Y se presenta en Venezuela precisamente como el representante de Zapatero y hace negocios en nombre de José Luis Rodríguez Zapatero. Cuando se produce el rescate a Plus Ultra en el año 21, que fue el propio Zapatero quien se persona en el despacho de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transporte para presionar a José Luis Ábalos y exigirle que le dé ese sello de viabilidad a la empresa Plus Ultra como empresa estratégica, que era el requisito imprescindible por parte de la SEPI para poder otorgarle ese rescate de 53 millones de euros a Plus Ultra, cosa que publicamos en junio y que Ábalos en aquel momento salió diciendo que era un bulo, que nunca había recibido ningún tipo de presión, pero que ahora después en la cárcel pues parece que se le ha refrescado la memoria, teniendo en cuenta que está pasando bastante frío, ¿no? Pues a nosotros nos dijeron que efectivamente cuando el Ministerio de Transporte le dio ese sello de viabilidad, esto llamó mucho la atención en la SEPI, porque dijeron, bueno, nosotros le vamos a dar el rescate porque tiene el requisito imprescindible, pero esta empresa no es una empresa estratégica, una empresa que tiene pérdidas desde el año 2015, por lo tanto no son pérdidas a consecuencias de la pandemia, que tiene 4 aviones, que los 4 son alquilados, ninguna en propiedad y solamente uno en funcionamiento, que representan el 0,03% de los trayectos aéreos realizados en España, pues no es una empresa ni mucho menos estratégica. Y es más, decían, es que casualmente a la editorial SD, que es una editorial española con 600 trabajadores, no se le ha dado el sello de empresa estratégica y no se le dio el rescate de la SEPI por no contar con ese sello. Por lo tanto, no llegaban a entenderlo muy bien, pero efectivamente finalmente pues le dieron el rescate. Por supuesto, Zapatero no hizo esto a cambio de nada. Es decir, Zapatero sí hizo estas gestiones es porque recibió presuntamente una comisión. Y a mí lo que me dijeron en aquel momento es la comisión la ha cobrado a través de Julio Martínez Martínez. Y es que esto lo saben los investigadores saben que Julio Martínez Martínez realmente su función es la de testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero. Han visto transferencias giradas desde Plus Ultra hacia Julio Martínez Martínez, por eso está fue detenido en esta macro operación de la semana pasada con respecto a las cuentas de Plus Ultra, pero no han visto transferencias directas entre Julio Martínez Martínez y entre José Luis Rodríguez Zapatero. Sin embargo, sí hay
pues una serie de servicios prestados por una de las empresas de Julio Martínez Martínez a las empresas de las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, y prevén que por ahí se pudo canalizar pues parte de los fondos de Plus Ultra que iban para Zapatero. ¿De qué importe eran esas transferencias a la empresa de las hijas de Zapatero? Por lo que me dicen son varias transferencias en pequeñas cantidades de dinero, en torno a 10.000 euros, pero no sé la cifra exacta, pero son pequeñas cantidades, pero varias transferencias. Supuestamente están justificadas a través de servicios prestados por las empresas de Julio Martínez Martínez a las empresas de Laura y de Alba Rodríguez, ¿no? Bueno, pues es muy casual que las empresas de las hijas de Zapatero, quienes son sus clientes y los que les prestan servicio, es Julio Martínez Martínez, que es el presunto testaferro de Zapatero, Huawei, que es la empresa por la que también intermedió Zapatero para ese macrocontrato a través del Ministerio del Interior. Y que pasaba a Teresa por la consultora Acento de Pepe Blanco. Eso es también. Sí, si aparecen los mismos sospechosos habituales sistemáticamente. Teresa, que un beso muy fuerte. Un beso enorme. Bueno, pues para complementar lo que está explicando Teresa Gómez, mañana publicamos en Libertad Digital una historia previa del año 17 para que nos hagamos una idea de hasta qué punto llegan las largas manos de José Luis Rodríguez Zapatero. Plus Ultra ya en el año 17 tuvo que tirar de determinados servicios y había una serie de empresarios amigos de Zapatero en Venezuela, en concreto Camilo Ibrahim. A la gente que siga la información venezolana, el nombre de Camilo Ibrahim le suena seguro, porque es uno de los empresarios chavistas reconvertido a madurista, que allí hubo cierta pelea entre las mafias de los dos en lo que tiene que ser dictador, cada uno lleva su corte de mafiosos. Bueno, pues Camilo Ibrahim es de los pocos que saltó del reino de Hugo Chávez al reino de Nicolás Maduro y se convirtió en uno de los empresarios estrella y con mayor influencia en la corte de Delcy Rodríguez, hasta el punto de que fue calificado por, os acordaréis, aquella fiscal general de Venezuela que se tuvo que marchar al exilio, lo calificó a Camilo Ibrahim como un testaferro de Maduro. Bien, pues los servicios, ¿quién los prestó? Unas de las empresas familiares del grupo de Ibrahim, en concreto de su sobrino, Mohamed Ibrahim, que tenía una firma que se llamaba Panacorp. Bueno, pues ¿quién le hizo una inyección de 6,3, 6,4 millones para que ganara liquidez y pudiera aguantar Plus Ultra? Pues se lo hizo justo esta firma. Es decir, que las larguísimas manos de José Luis Rodríguez Zapatero llevan retocando operaciones por todas partes, todas sucias, pero por todas partes. Sí, yo lo que veo al final, Carlos, es que lo que lleva siendo un run durante años y que todos hemos tenido la sospecha, al final se va demostrando que todo es cierto. Es decir, la leyenda del rescate de Europa, de Plus Ultra, iba circulando años. Parecía que era una conspiración, que nunca al final se va a fraguar. Al final va a acabar, alguien va a acabar sentado en el banquillo por este tema. Es decir, no era una fantasía de unos pocos, es que realmente ha habido irregularidad, ha habido presunta corrupción. ¿Cómo se da 53 o 54 millones de euros en una compañía estratégica que tiene un avión y medio? Pero es que esto no tiene ningún pase. Y luego el tema de Air Europa. El tema de Air Europa lleva sonando, el tema de las comisiones ilegales, no sé qué. Y ha tenido que llegar de repente Koldo en esa entrevista antes de entrar a prisión y decir que Begoña Gómez, que lo oyó, que pudo haber cobrado 1 millón. Es decir, al final, poco a poco, con el tiempo, algunos empiezan a cantar, la justicia va haciendo su trabajo y lo que parecían fantasías conspiranoicas de unos pocos se va demostrando que todo es cierto, que no estábamos equivocados y que aquí hay una corrupción que parte siempre del mismo, que es Pedro Sánchez de la Moncloa. Raúl, es que además, vamos a ver, aquí había una serie de datos que eran obvios. O sea, teníamos las reuniones de Begoña Gómez con Javier Hidalgo. ¿Cómo va a ser eso normal en un rescate? Teníamos la mediación de Zapatero con sistemas de financiación venezolanos, con empresas de que si Camilo Ibrahim, que si no sé qué. Dices, pero vamos a ver, por Dios, que eso no es un rescate normal. Una asignación de 53 millones a Plus Ultra que tenía un avión operativo, uno, y alquilado. Dicen, es que es estratégica. Estratégica será para ti. Bueno, ya están certificando determinados movimientos incluso en oro. Los están incluso admitiendo desde la compañía. Y dicen, pero ¿cómo va a ser normal esto? En el caso de Plus Ultra ya no es un indicio, es que tenemos la constatación de que se le ha dado un rescate a una empresa justificándolo en que es estratégica y no lo es. Es que eso no es discutible. O sea, se pueden poner como se pongan, darle los sellos que quieran, certificados, pero una empresa con 1 avión y medio no es estratégica, no lo es.
Entonces eso ya no, o sea, ya ni siquiera indicio. Y en el caso de Air Europa, vamos a ver, el juez Peinado hoy otra vez ha vuelto a insistir. A ver si recibe una respuesta diferente, porque también hay cuestiones desde el primer momento, por lo menos indicios muy llamativos. El papel de Begoña Gómez en su relación con Hidalgo, y además la coincidencia en las fechas que se aprobaba el rescate de reuniones y de estar juntos, el cambio del importe, o sea, el aumento del importe del rescate, que tampoco ha quedado nunca muy explicado, porque se subió la cantidad inicial. ¿Por qué se subió y por qué se fraccionó para que no pudiera entrar a controlar Europa? Porque por encima de 250 millones lo controlaba la Unión Europea, eran 475 millones al final y lo partieron en dos cuantías de 240 y 235. Y dice, oye, perdón, esto suena que estáis esquivando los controles de la Unión Europea. Claro, y hay que también tirar del hilo de, quiero decir, ya sabemos, es verdad que la cuantía no es mucha, que ha habido patrocinios de Guacalúa, esa empresa que se creó prácticamente solo para eso, a las actividades de Begoña Gómez, al Africa Center. Y entonces, si ha habido eso, lo normal es investigar a ver si ha habido más, porque cuando ha tenido un papel tan activo Begoña Gómez en la gestación del rescate, pues es lógico pensar o sospechar que podría haber tenido una recompensa mayor que esos patrocinios. Y yo creo que de ese hilo tampoco se ha tirado todavía lo suficiente. Te voy a pedir, Sandra, que a la vuelta de publicidad nos hagas una explicación detallada de cómo está funcionando este esquema, el esquema de la sociedad de las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, que aparece relacionada con empresas chinas, con empresas venezolanas, con empresarios o con gente de los que estaba, en concreto con Julio Martínez, dentro de Plus Ultra, que es una empresa que casualmente, según han empezado a salir las informaciones, han ido corriendo a borrar todas las redes. Dice, oiga, pues si usted no tiene nada sucio, ¿qué hace borrándolo? Empresas de imagen y se dedican a borrarlo todo en redes sociales. Qué cosa más maravillosa. Y les decía antes, o les insinuaba, o les deslizaba una noticia, Plus Ultra ha admitido contactos con un broker para transportar oro desde Venezuela en la antesala del Desigual, justo en las fechas previas. Hombre, no sé, calificar esto de normal, con todos mis respetos. Yo creo que el presidente del gobierno fue muy claro ayer haciendo el balance, y este gobierno va a seguir avanzando y va a acabar la legislatura, y los datos económicos demuestran que es un éxito la tarea de este gobierno, ¿no? A ver, Óscar López, pero tú a favor de quién juegas. O sea, a ver si nos vamos aclarando, ¿vale? Porque ahí dentro tú mantendrás el esquema este de que por las mañanas eres rubio, por las tardes moreno y por las noches calvo, no sé, tú mismo. Pero, ¿con quién juegas? ¿A favor de quién? Porque tú estabas en una candidatura de primarias, que era la de Pachi López, en la que te dedicabas a buscar la porquería de Pedro Sánchez para que no ganara las primarias. Una porquería jugosa, la de las saunas y prostíbulos. Luego resulta que apareces reconvertido. Oiga, hay que hacer la pelota y, oye, aquí nos ponemos el traje de pelota de béisbol y damos más votos que nadie. Bien, y a partir de ahí resulta que tu primo hermano Antonio Hernando aparece en las reuniones de la cloaca, que primero eran para evitar vuestras filtraciones sobre eso, pero luego se reconvierten en defender a Sánchez. Y ahora en una especie de operación salvamento de Zapatero aparecéis vosotros y ya no se sabe ni a qué os dedicáis. Bueno, yo lo de que vais a llegar a 2027 lo empiezo a poner en duda. Ya veremos, pero lo empiezo a poner en duda. Bueno, vamos a seguir con todo. Bueno, que la gente estará viendo. Vamos con el Canal Plus, pero déjame que explique. Porque hemos plantificado aquí una placa, la placa YouTube del millón. ¿Qué es el millón? Pues el millón de suscriptores que tenemos en uno de los canales que tenemos en esa santísima casa, que es el de Libertad Digital. Tenemos dos canales principales, uno el de Libertad Digital, ya está clarísimamente por encima del millón. Por cierto que la tramitación de la placa debe ser al estilo de la administración española, porque en estos momentos estamos en 1.140.000 suscriptores. No, ha llegado tarde, pero ha llegado. Y nos ha llegado, pero bueno, no le voy a hacer ninguna crítica a YouTube, que nos han mandado la placa de oro. Esto no lo tiene cualquiera, la del millón. Lo que tenemos es que llegar al millón en el canal de Es Radio, que es en el que nos está viendo ahora la gente. Entonces, como los dos son exactamente lo mismo, son de la misma casa, luchamos por lo mismo, por España y por la libertad, pues mire, les voy a pedir ahora, esta mañana, Federico ya le ha pegado un empujón fino, porque Federico Jiménez Santos esta mañana, que lo ha exhibido, cuando él lo ha dicho estábamos en 814.000. La última vez que yo lo he mirado, ya estábamos en 815.000. ¡Hala! Pues a darle, a suscribirse. Al canal de YouTube de Es Radio. Efectivamente, que tenemos que tener los dos primos hermanos, pues los dos ahí compitiendo, claro, por esto del libre mercado, la competencia, claro, hay que estar ahí con los dos, que esto es una bendición para la casa, la verdad. Bueno,
Vamos con Cal Plus y que se vaya tranquilizando Óscar López, así se toma un tiempo y nos explica si está con Sánchez, con Zapatero, con la supervivencia de los negocios de Venezuela, ¿con qué está? Necesitamos calma, sí. Cal Plus de Mundo Natural, un complemento rico en aminoácidos y con vitaminas B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Ya sabes, Cal Plus de Mundo Natural y gánale la batalla al estrés. Consulta a tu farmacéutico, dietista en Parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Y Nadia Pertusa, vamos con los miembros del Club Libertad Digital, que además en nada van a ser miembros del Club Libertad Digital y suscriptores de YouTube de radio. Claro Buenas noches, Carlos. Cuando esta mañana he llamado al socio al que quiero dedicar hoy el programa, le he pillado escuchando el podcast de la tertulia de ayer. Fiel oyente de este programa, más de 5 años en el Club de Libertad Digital, cumple 52 años hoy Julián Mojer Sastre, de Llucmayor, en Mallorca. Felicidades, Julián. Gracias por todo el apoyo estos años. El programa de hoy es para ti. Un abrazo de todo el equipo. Y vamos, como siempre, a recordar los métodos de contacto que tenemos en el club. El teléfono 91-409-4002 y el correo electrónico club@libertaddigital.com. Bueno, pues un abrazo enorme a Julián de Llucmayor, Mallorca, a toda su familia, 5 años en el club. Aquí vamos a seguir, anda que no nos queda batalla por España y por la libertad. 52 años, que es un chavalín. A este le queda guerra, pero vamos, más que a todos nosotros. Es por la parte que te toca, ¿no? Como estás ahí cerca. Y chavalín, somos un par de chavalines, vamos. En breve nos darán el carnet para poder entrar en las discotecas. Sí, casi, estáis ahí. Bueno... Y vamos a recomendar la cesta de Libertad Digital. Antes de que leamos la noticia que acaba de colgar Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital, que es un zambombazo, ya se lo adelanto, pero para que se nos vaya abriendo la boca, pues antes la cesta. Venga, la cesta de Libertad Digital y Radio, que les recuerdo que cuesta 325 euros, IVA y gastos de envío incluidos, pero que si son socios del Club de Libertad Digital, la pueden conseguir por 310 euros. ¿Qué es lo que lleva esta cesta? Un jamón ibérico de Guijuelo de hasta 7,5 kilos, una vela de chorizo y una vela de salchichón ibérico de Tu Jamón Directo. Una botella de vino tinto Aljibes, una botella de cava riojano Brut Natur de Benito Escudero, una botella de vermú artesano Reserva de Garnacha Becker, una botella de aceite de oliva ecológico Becker de Bodegas Escudero y luego los quesos, que a mí siempre me gustan mucho. Raúl, ¿tú eres de quesos? Mucho. Pues mira, una cuña de queso de cabra con pimentón y otra de queso curado de oveja, el Gran Cardenal. A mí me gusta el de pimentón, ¿eh? ¿Sí? Pues tú no eres muy de queso, me dijiste el otro día. No, a mí me gustan los quesos muy curados o con mucho sabor. Ah, de pimentón sí. El de pimentón sí que me gusta. Pues mira, pues es verdad que este está muy rico. Y luego también dulces, tenemos los dulces de siempre, una tableta de turrón artesanal de Gijona y una torta imperial de Alicante de Primitivo, Rovira e Hijos. La que te gusta a ti también, pero no, la de comer... A mí me gusta comérmela, pero luego me gusta dar tortas imperiales. Sí. Bueno, se la dedicamos a Óscar López, torta imperial. Para Óscar López, aunque yo siempre digo que es que en este país tenemos para repartir demasiados. Es que más lo bueno de dedicarle una torta imperial a un socialista es que le fastidia por la torta y por lo imperial. Eso es verdad. Si le fastidia la monarquía, ya el imperio ya es una cosa. Bueno, para los que quieran degustarla de verdad, que está riquísima esta torta y todo lo demás que lleva esta cesta, número de teléfono al que tienen que llamar para reservarla, 984 1028. Repetimos, 984 1028. Pues nada. Cesta imperial, torta imperial y noticia imperial. Les leo la noticia que acaba de colgar Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital. Pueden entrar y verla. Además se hacen rebote. Entran en YouTube, le dan a suscribirse al canal de Radio y luego dan a Libertad Digital y leen la noticia. Leire 10, agárrense, ¿eh? La cloaquera, la persona clave en la SEPI, el contacto del expresidente de la SEPI, la colocada en tropecientas empresas de la SEPI, la que metió María Jesús Montero nada más y nada menos que en la mesa técnica de los contratos del COVID, agárrense, Leire 10 ahí. Bueno, pues Leire 10 quiso investigar al PP, al Partido Popular, para descubrir casos de acoso sexual. Anda, qué cosa, ¿eh? Bien. ¿Y qué ocurrió? Que cuando se dio cuenta alguien que debía tener, pues no todas las luces de un barco normal, pero bueno, algo más que las luces de un barco de contrabando, dijo, para el carro, hija, que a lo mejor resulta que alguien se va a referir a los nuestros. Y le pararon la operación cloaca. Bueno, la verdad es que es tremendo, es trágico. Si no fuera por lo trágico sería casi cómico, porque Leire 10 ya se ha convertido pues una especie de friki presuntamente corrupta, ¿no? O sea, nos acordamos de esa ahora imagen es friki con capucha. Sale de los sitios con capucha. Leire 10 toda España conoce su cara y se pone la capucha. Pues claro, nada. la Leire 10 de la rueda de prensa en la que apareció Aldama, que casi se pega con Dolcet y tal, en la cual aparecía Leire 10 posando como el Zapataki de espaldas, con la prensa girándose y tal. Decía ni fontanera ni cobarde. Exacto. Pero encapuchada sí.
Y hemos pasado de esa Leire a la Leire encapuchada, ¿no? Saliendo de la Audiencia Nacional después de 3 noches en el calabozo de la Guardia Civil y ya no le hace tanta gracia, ¿no? Entonces... Por cierto, que qué grande era esa capucha, ¿no? Tiraba hacia abajo llegaba hasta los pies, llegaba a los tobillos. Digo, vaya capucha más rara. Bueno, pues debe ser la moda cloaca invierno, invierno cloaca. La cuestión, Carlos, que esta mujer, que es muy echada para adelante, ¿no? Que tiene sus ideicas, pues apareció un día con la ideica de que, pues a raíz del caso de agresión sexual de Íñigo Errejón, de ese caso de agresión sexual a la actriz Elisa Muliá, por el cual va a acabar Errejón juzgado, pues tuvo la ideica de, oye, ¿por qué no investigamos en la cloaca al Partido Popular? A ver si encontramos, ahora aprovechando la ola esta, ¿no? de Errejón, a ver si encontramos algún caso de acoso sexual o agresión sexual, y aprovechando la ola de Errejón lo ponemos encima de la mesa, atacamos al PP de Feijóo, pim pam pum. ¿Qué pasó? Pues que lo habló, según lo que me llega, con la cúpula del partido. No sabemos exactamente cuál de los miembros de la cúpula. ¿No lo hablaría con Paco Salazar? Pues vete a saber. No se puede descartar nada. O con Santos Cerdán. O vete a saber con quién, claro. O con Ábalos. Santos Cerdán del tema algo sabía. Claro. Y la cuestión es que obviamente tras consultar con la cúpula, que no con la cópula, lo que le dijeron es, le iré quieta, no enredes, deja ese tema. ¿Por qué? Porque obviamente ya en el Partido Socialista se habían presentado internamente varias denuncias en el famoso ya y polémico canal antiacoso, comisión antiacoso, eso que tiene el Partido Socialista. Sabían ya de casos internos de denuncias de acoso sexual, entendemos que alguna de ellas podría ser la de Salazar, y le dijeron, Leire, no enredes, deja eso tranquilo, no vaya a ser que nos acabe salpicando a nosotros. Y Leire se quedó con las ganas. Bueno, vamos a hacer, que lo prometido es deuda, Sandra, la explicación de cómo está funcionando ese eje, que tiene toda la pinta de ser un eje testaferro, un eje de una sociedad pantalla, a través del cual estaría cobrando José Luis Rodríguez Zapatero los favores que presuntamente habría realizado por especialmente el rescate Plus Ultra. Pero vayan ustedes a descartar lo que ustedes quieran, porque tiene toda la pinta de que ha intermediado en operaciones, pero vamos, 1000 a parejas. Bien. Bueno, la hipótesis más plausible es que pueda estar haciéndolo a través de What the Fab, que es la agencia de comunicación y publicidad fundada, lo decíamos ayer, en el verano de 2019 por Alba y Laura Rodríguez Zapatero, que son las hijas del expresidente del gobierno. Indicios hay bastantes. Para empezar, el hecho de que hayan borrado su huella digital, que a mí me hace mucha gracia esto, ¿no? El borrar las cosas, pero ¿por qué borras si es una empresa normal? No tiene nada que ocultar. No entiendo por qué ahora nos da por borrar todo. En fin, bueno, es verdad que también ha tenido como clientes algunos medios de comunicación españoles, pero sus grandes clientes provienen de 2 países que casualmente son China y Venezuela, los 2 países con los que trabaja su padre. En el primero, a través del Gates Center, y en el segundo, con todo lo que tenga que ver con la narcodictadura. De hecho, en su portfolio aparece directamente Huawei, empresa también bajo sospecha, y alguna empresa venezolana, por ejemplo, de Server, que se dedica al sector de los videojuegos y que es una empresa un tanto extraña, ¿no? Porque cuando uno se mete a ver qué es esto, pues no deja de ser, como yo decía, un proyecto casi de 2 colegas que dicen, venga, vamos a grabarnos vídeos y contar pues los trucos que hay para jugar a este juego, al otro, alguna recomendación. Es como digo, una empresa muy extraña, pero además hablábamos también de Huawei, y ojo, porque no hay que olvidar que cuando Huawei se convierte en cliente de la empresa de las hijas de Zapatero es justo 2 días después de contratar a Aldama como consultor. En febrero de 2021, que esto fue una cosa muy curiosa. Bueno, a partir de aquí lo que tenemos que decir es que también en España, ya se lo contamos ayer, se sospecha que el expresidente pudo cobrar una comisión por ejercer de mediador en el rescate de Plus Ultra y que esos importes podrían corresponder con los pagos realizados a Julio Martínez. Y casualmente, Julio Martínez figura como cliente de What the Fab a través de la sociedad Análisis Relevante. Según la documentación analizada, los trabajos consistieron en informes sobre mercados latinoamericanos y en el diseño del logotipo de la compañía, pero la pregunta es si esos trabajos se realizaron realmente o si era una vía para canalizar los pagos a zapateros. ¿Datos que sustentan esta teoría? Pues que Análisis Relevante SL ha tenido una actividad económica muy limitada desde su creación. En 2023 su capital social se limitaba a 15.000 euros, con facturaciones muy modestas y sin empleados declarados. Pero es más, tampoco dispone de un correo electrónico o de un teléfono de contacto para solicitar sus servicios. ¿No hay un teléfono? No hay ni teléfono ni correo electrónico. ¿Pero qué tipo de empresa es esta? Pues eso es lo que digo yo. Por eso de ahí las sospechas de que pueda tratarse de una empresa fantasma, ¿no? Vamos, de una empresa trucha, pero vamos, como la copa de un pino. Pues nos está escuchando ya Alfredo Perdiguero. Alfredo, te voy a hacer una pregunta. ¿Es muy habitual este esquema?
Bueno, que de todo, con tanto que dices es complicado puntualizarte en algo, porque al final hay tanto que hablar que no veas. Una empresa que no tiene teléfono de contacto, que no tiene un mail de contacto, que su actividad es reducidísima y que de pronto, oye, ¡paf!, fruto del destino, cruza su camino con la empresa que básicamente es lo mismo de las hijas de Zapatero y que se ha dedicado básicamente a operar en los dos mercados donde está Zapatero. Hombre, pues muy normal no es, porque lo primero que se basa todo en todos los pliegos de todos los pliegos que se realizan para poder contratar o para poder acceder a una empresa como es la DGP o al Ministerio del Interior o algún ministerio, tienes que reunir unos requisitos. Y evidentemente yo quiero pensar, Carlos, que alguien comprueba esos requisitos para que no nos la cuelen. Es decir, estamos hablando de algo muy grave, algo muy delicado. Es decir, pasa lo mismo con Huawei. Es decir, ¿cómo se puede contratar esto? Y evidentemente ha habido presiones para contratar Huawei, y de ahí viene que Segundo Martínez, amigo personal de Zapatero y su jefe de seguridad durante su estancia en Moncloa, contrata a su vez a otro comisario jubilado, Emilio Prieto, que estuvo en las embajadas de España en Pekín, con representación, ojo, en China, Japón y Corea del Sur, por su alto conocimiento de jefes policiales, de mandos policiales y de jefes de interior en este momento actual. Es decir, que por ahí igual viene la presión, no voy a decir presión, Carlos, por ahí igual viene el aconsejar que se contrate Huawei, a pesar de que yo te digo que hoy, personalmente, después de que sabía que ibas a llamar, me he preguntado y me dicen que el material con el que están trabajando es extremadamente delicado, ya que está relacionado con la seguridad nacional. ¿Por qué? Porque tiene un respaldo cifrado de miles de escuchas telefónicas que obtenemos de investigaciones judiciales antiterroristas, crimen organizado y contra redes de espionaje. Por tanto, ojo, Carlos, que esto es un enmarañado que no es cualquier cosa, sí. Que no se ha buscado lo mejor o lo más seguro o lo mejor para trabajar con una empresa telefónica, y que aquí alguien debería, si hay una filtración, ojo, si nos enterásemos que hay una filtración o algo, evidentemente alguien debería pagar por ello. Claro, para que la gente no se nos pierda, vamos a ver, las ramificaciones de José Luis Rodríguez Zapatero no acaban en el tema Plus Ultra, no acaban en el tema petróleo, no acaban en el tema Air Europa, empresa a la que también estuvo defendiendo en Venezuela para que fuera aerolínea estratégica, qué casualidad, sino que sus ramificaciones, por desgracia, han llegado hasta dentro de la Policía Nacional. Y la información que publicábamos hoy en Libertad Digital es que habría utilizado una persona, Segundo Martínez, que hacía referencia a ella, Alfredo Perdiguero, y Segundo Martínez, que fue el responsable de seguridad de la Moncloa durante los mandatos de Pedro Sánchez. Resulta que es una persona que en estos momentos está cobrando de Huawei, por un lado, pero por otro lado habría trazado una amistad muy fuerte con el director, el cargo político, el director general de la Policía Nacional, con Pardo Piqueras. ¿Y en qué le habría asesorado? Pues nada más y nada menos que en una purga de cargos para que, vamos a decirlo suavemente, los que quedasen dentro de la policía a nivel muy decisivo fuesen lo más leales posibles al sanchismo y lo más desleales posibles a cualquier otro. A mí lo de que sean desleales a cualquier otro, lo que tiene que ser leal la policía, la Guardia Civil y demás es a la ley. Pero a mí esta historia de los cribados por familias políticas me huele que me espanta. Y si resulta que encima van de la mano del excomisario de referencia de José Luis Rodríguez Zapatero, ya no es que me espanten, es que me ponen los pelos como escarpias. Y claro, lo que está explicando Alfredo Perdiguero es que encima esta persona fue clave en introducir a Huawei en el control del sistema de capturas telefónicas, filtraciones, etcétera, que hace la policía a través del sistema SITEL. Con lo cual no me extraña, Alfredo, que estés preocupado, porque efectivamente tiene toda la pinta de que los criterios no han sido técnicos, han sido políticos. Claro, fíjate, que hay una empresa nacional como era Movistar, en el cual la han quitado de las pulseras telemáticas, han quitado en esas escuchas de SITEL, y que, como tú bien dices, que sabes tú que me conoces hace muchos años y lo vengo denunciando hace muchos años, si pusieran a los jefes con mayor mérito, capacidad y antigüedad en la corporación, nos iría mejor a todos, a la policía y a la sociedad, porque no serían puestos de libre designación o de confianza, como dicen ellos. Porque claro, me hace mucha gracia cuando entra el PSOE, purga a todos los mandos que supuestamente no son afines, yo no sé dónde tendrán el carné o si tendrán carné o no, pero ponen a los suyos. Y cuando entra el PP pasa lo mismo. Es decir, ¿por qué motivo no ponen a los mejores en lugar de poner a mis amigos al cargo de lo que sea, y que luego vemos cómo, por desgracia, por casualidad, por lo que quieras, Carlos, durante todos estos meses para atrás, la UDEF, a pesar del que el molt honorable Jordi Pujol dijo qué coño es esto de la UDEF, ha desaparecido?
pues mira, un punto más de inflexión para que comentéis vosotros. Oye, dime abiertamente si te meto en un lío, si respondes a la siguiente pregunta. Y si te meto en un lío, no contestes, Alfredo. ¿A ti te huele bien el hecho de que el único caso en los últimos tiempos que se le ha encomendado a la UDEF sea el de Plus Ultra, que casualmente conecta con Zapatero? ¿Te huele bien? ¿Te viene mal? Te repito, si no puedes contestar, haces y ya está. ¿Tú crees, Carlos, que después de 39 años en la policía y 23 faltas graves va a darme miedo el contestar algo que nos apesta a todos? Ya, pero tu madre, que es una mujer santa, luego se queja y dice, es que le haces caso a Carlos Cuesta y me lo metes en unos líos de cuidado. No, me dice que eres el que me saca todo, o sea, que es cierto eso por parte de mi señora madre. Un besazo, por cierto, a tu madre. No, te estará viendo y luego me llama enseguida preocupada, pero es a lo que te digo, que al final a mí no me gusta, o sea, a mí no me parece bien y me parece normal. Es decir, a mí me gustaría que hubiese transparencia, que pusieran a los mejores, que nos dirigieran los mejores y que no hubiese ninguna purga en virtud de que sea mejor o peor. Porque mira, nosotros en la Guardia Civil es mucho más complicado cesarlo, a pesar de que viste el Pera de los Cobos, cómo le cesaron por falta de confianza, pero tiene que firmarlo la directora, el secretario de Estado y demás. En la policía simplemente es firmar y no firmar. Es decir, no hay más que eso. Y que como yo te digo y te repito, a mí cuando he preguntado estos días al respecto de, claro, fíjate, ha salido Plus Ultra y ha salido la UDEF, deteniendo a los 2 a 3 de Plus Ultra. Muy bien. Y yo te dije el otro día que enhorabuena y me congratulo de que hayan aparecido más vale tarde que nunca. Pero lo que mandos policiales alegan es que los jueces se han dado todas las investigaciones, se las han dado a la Guardia Civil. Mira, tururú, ¿vale? Porque la policía tiene autonomía propia para investigar lo que cree que es delictivo, para lo que cree que hay algo que sea malo o ilegal, y durante meses se investiga. ¿Hemos llegado a ese extremo? Bueno, muy bien, pero al igual que los compañeros de la UDEF hace meses denunciaron que no les daban mucha cancha para poder investigar, oye, pues que baje Dios y lo vea, y me todos los pendientes si quieren, pero que es una vergüenza, y te lo digo aquí alto y claro. Alfredo, un abrazo muy fuerte. De vuelta para todos vosotros, Carlos. Y un beso enorme para tu madre. De tu parte igualmente, te lo digo, gracias. Pues ya veremos, pero vamos, desde luego operaciones hay por todas partes, y esto es verdad que llama la atención, y que además en la única operación en la que apareció la UDEF casualmente hay una filtración y dices, chico, no sé, deben ser casualidades socialistas de la vida, no lo sé. Bueno, hay que recordar, Carlos, quién es Pardo Piqueras. Al final, Pardo Piqueras es una persona que aparece en varios sumarios, como la trama Koldo, intercambiándose mensajes con Koldo García. O sea, de esta persona estamos hablando. Entonces, Pardo Piqueras es el director general de la Policía Nacional. Efectivamente, y se mensajeaba con Koldo García. O sea, de esta persona estamos hablando. Entonces, claro, yo ya a estas alturas no creo en las casualidades. Y qué casualidad que justo un caso que salpica nada más y nada menos que a Zapatero, y como digo, por ende a Pedro Sánchez, porque Zapatero es Pedro Sánchez, qué casualidad que una UDEF que ya desaparecida 8 años, de repente, oye, le ha tocado la lotería y le ha tocado el caso Plus Ultra. Oye, qué casualidad. Pues a mí, obviamente, en estos días se está hablando con muchos policías y los propios policías te dicen, esto huele a control de daños. Esto huele a control de daños. Espero que se equivoquen, espero que siempre hay que dar, por supuesto, aquí no estamos poniendo en tela de juicio la actuación de los agentes y de los policías. Estamos hablando de los de arriba, del mando político. Y obviamente si tenemos a un director de la policía que se mensajeaba con Koldo García, pues en fin, ya empezando por ahí, por todo lo demás. ¿Te ha tranquilizado, Raúl, el nombramiento en la UCO, que es el otro cuerpo, básicamente del que dependemos en estos momentos? Pedro Merino, nuevo jefe de la UCO en sustitución de Rafael Yuste. Que el gobierno tenía un enfado sideral con la UCO, no hace falta ni opinar sobre ello, es obvio, es absolutamente evidente, y pretendían meter a una persona, María Dolores Jimeno Durán, era la persona que ellos pretendían meter desde el gobierno. Si iba a ser mejor, si iba a ser peor, bueno, pues no hemos podido verlo. Venía de un cargo que la verdad que no sonaba bien, que era asesora directa de Fernando Grande Marlaska, y en vez de eso ha llegado Pedro Merino. Yo lo he dicho antes, yo en la UCO sigo confiando al 100%, es un cuerpo muy cerrado, que incluso con ganas de hacerlo mal dentro de la UCO cuesta, porque el resto de compañeros se encargan de que lo tengas que hacer bien, y eso me parece importante. Y desde luego hay una cosa que está clara, y es que no es la persona que Fernando Grande Marlaska quería meter, que lo mismo hasta se equivocaba con Dolores Jimeno, pero yo qué sé. Yo no puedo poner en tela de juicio al señor Merino, no dudo ni muchísimo menos de
su honorabilidad y de su buen hacer, pero a mí lo que me preocupa es que no es a quien han puesto, sino a quien han quitado. O sea, que haya operaciones para quitar al jefe de la UCO porque está investigando al gobierno. Ya al margen de que venga después, solo eso ya es muy preocupante y no es encima utilizando un ascenso, o sea, una patada hacia arriba para sacarlo del medio. Evidentemente, la intención de Marlaska y del gobierno es neutralizar a la UCO. Que lo vaya a conseguir está por ver, porque afortunadamente la UCO en particular y la Guardia Civil pues es un cuerpo que la inmensa mayoría de sus miembros pues responden ante la ley y que tienen muy clara cuál es su misión. Y déjame, es que me he quedado perplejo con una cosa. O sea, volviendo a lo de Zapatero y que un señor que es propietario, accionista de una aerolínea como Plus Ultra, pequeña, pero que opera en varios países, le encarga, o sea, crea una sociedad limitada, pequeña, que no tiene ni tal, para encargarle a What the Fuck, una cosa de dos chicas que sin oficio ni beneficio, que le dé un informe sobre el mercado latinoamericano. O sea, What the Fuck le va a asesorar, no sé si lo he entendido bien. Sí. Es que vamos, ¿A que te suena al informe que le encargaron a Juan Carlos Monedero? Todo es raro, porque estas dos chicas sabemos que no eran precisamente brillantes, ni que tienen una carrera académica ni nada, y es raro en España que dos chicas tan jóvenes monten una empresa. ¿Tú te acuerdas? Es que esto debe ser... O sea, que hagan informes... Informes sobre mercados latinoamericanos. Sobre y luego mercados también... latinoamericanos, el propietario de una aerolínea que opera en Latinoamérica. Vamos a ver, es que esto no se lo cree nadie, yo no sé. Pero debe ser una práctica muy venezolana, porque ¿os acordáis el contrato que le hicieron a Juan Carlos Monedero del Banco Alba para hacer un análisis sobre la implantación de una moneda única en Hispanoamérica? Dice, perdón, Juan Carlos Monedero para la implantación de moneda única. Se debieron quedar en el apellido. Dijeron, claro, Monedero, ¿de qué vas a ver? De moneda. O sea, ¿pero qué sabía Juan Carlos Monedero de eso? O sea, sabría de quedarse las monedas, pero de implantar una moneda única, por amor de Dios. Y fue lo mismo, ¿eh? Que además el otro cliente que tienen es Huawei. Hombre, es que yo creo que por mucho... No sé si los venezolanos, la UDF no sé qué va a hacer en esto, pero material hay de sobra, si ¿no? quiere, material hay de sobra. Esto es... Yo lo que tengo la duda es si es el Julio Martínez presidente de Plus Ultra o el otro. No, este es el Julio Martínez. Sí, pero aunque sea el otro, de verdad necesita que le asesoren las hijas de Zapatero para conocer el mercado latinoamericano. Claro. Es una tomadura de pelo. Total. Y bueno, es mucho peor que una tomadura de pelo, es lo que es. Aparte que, claro, vamos a ver, si querías una información sobre cómo estaba el mercado iberoamericano, o mejor dicho, el mercado venezolano, hazlo con José Luis Rodríguez Zapatero, claro, que es el que lo sabe de verdad, no disimules. El experto. Claro, si no hace falta ninguna empresa de sus hijas, te vas al jefe, al que lo controla todo en Venezuela y ya está. Bueno, vamos a irnos a publicidad, vamos a volver, vamos a seguir hablando evidentemente de todo esto. Vamos a hablar con Arturo Criado, del Español, porque a mí hay un tema que me preocupa mucho y es, al final estamos hablando de Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la SEPI, Leire Díez, persona salpimentada por toda la SEPI, era una cosa maravillosa. Ahora hemos descubierto que la cloaquera, fontanera, encapuchada, que llevaba tropecientos años preparando un libro, que ya se había olvidado hasta de qué era el libro, porque el libro iba a tener de todo. Era como la enciclopedia máxima, ¿vale? Ríanse de la enciclopedia británica. Bueno, pues esta persona, por lo visto, era básica en la SEPI, hasta el punto de que María Jesús Montero la había metido en la mesa técnica de expertos para evaluar los contratos del COVID. Dices, Dios bendito, Leire Manos Largas metida en los contratos del COVID. Bueno, la habían metido por todas partes. Pero es que además hubo un momento en el que clarísimamente yo creo que María Jesús Montero ya no sabía cómo salir y empezaron a buscar mecánicas para, oye, esto hay que disimularlo. Y luego nos lo va a contar Arturo Criado desde El Español, porque resulta que a una de las personas clave, María Garrido, la sacaron por la puerta de atrás con una falta administrativa. Y dices, Dios, ¿cómo huele esto? Creemos sinceramente que no solo en su profesionalidad, sino también en su honestidad, y que por el perfil y trayectoria profesional a usted creemos sinceramente que le ha guiado y le sigue guiando el rigor en el trabajo bien hecho, así como el respeto escrupuloso a las leyes. ¿Saben a quién están escuchando? Senador Remírez, Javier Remírez, un senador del Partido Socialista. ¿Saben de qué fecha es este corte? Bueno, lo pueden confirmar ahora, lo pueden comprobar en Libertad Digital, que acabamos de colgar la noticia en la portada, en la home de Libertad Digital, del 22 de julio de este año. ¿Saben de quién hablan? ¿Saben a quién pelotean? A Vicente Fernández Guerrero.
Vicente Fernández Guerrero es el que acaba de ser detenido, fue detenido la semana pasada, el expresidente de la SEPI, porque tenía montado un tinglao en el que se derivaban cosas a una consultora, tenían montado el grupo Iruroc, nosotros tres con Leire Díez, la UCO sospecha que estaban cobrando comisiones de en torno a un 2%, por lo menos a través de esa consultora, más sabe Dios cuánto por fuera, y tramitaban comisiones, presuntas comisiones, a cambio de amaños de contratos. Bien, esto era, repito, 22 de julio de este mismo año. ¿Se acuerdan lo que dijo María Jesús Montero? Ese Vicente señor del que usted Guerrero, me habla. No me suena, Vicente Fernández Guerrero, hace 6 años. Uf, ¿quién es? ¿Quién es? Pues cuando tú peloteas a alguien es porque sabes que es alguien importante, que tiene poder. Digo yo. No, entonces... Y a lo mejor que dependes de él. A lo mejor que tiene información de dónde iba el dinero. A lo mejor es que resulta que esto tiene conexión con alguna otra cosa que se está investigando en la Audiencia Nacional sobre dinero, ¿verdad? Sobre financiación. O sea, siempre lo hemos dicho, Carlos, desde que estalló esta historia. Claro, tú te pones a ver uno por uno y dices, un Anchón Alonso, una Leire, la Fontanera, el expresidente de la SEPI, parecen como 3 terceros espadas, pero es que no son ellos, son los que están detrás de ellos. Entonces, claro, que María Jesús Montero salía la semana pasada, o sea, efectivamente, salía la semana pasada diciendo que poco más que no conocía a este hombre y de repente recuperamos este audio del mes de julio en el cual está el senador del PSOE haciéndole la rosca a este Vicente Fernández, diciendo que cree en su honestidad, que se guía por el respeto escrupuloso de la ley. ¿Pero de qué estamos hablando? Si no lo conociera María Jesús Montero, le iba a hacer reverencias este senador. Hombre, por algo Vicente Fernández Guerrero por algo se guiaba. Porque con unos ingresos acumulados máximos de en torno a 300 y pico, 1.400.000 euros, consiguió un incremento patrimonial de 5 millones. Hay que reconocer que se guiaba, ¿eh? Vamos, pero un zahorí. Se guiaba, sacaba el palo y seguía el dinero, que no veas. Bueno, Arturo Criado, del Español, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Carlos? Arturo, nada, un placer tenerte aquí. Déjame que antes de que pasemos a tu noticia, que me parece importantísima, y es que la SEPI, cuando yo creo que debió darse cuenta de que el tinglao que tenían montado empezaba a ser excesivamente obsceno, decidió que a lo mejor a una persona que ahora vamos a explicar quién es, María Garrido, había que sacarla por la puerta de atrás. No vaya a ser que en este seguimiento de los rastros alguien llegase a lo que estaba pasando. Pero voy a hacer un pequeño croquis para que no nos perdamos. María Jesús Montero, ¿vale? Vicepresidenta, esta persona que ha puesto las manos en el fuego por todos y parece un 100 pies quemado. Bien, pues María Jesús Montero resulta que confió en Leire Díez, la de la cloaca. ¿Para qué cuestiones? Bueno, confió en la SEPI, que era responsabilidad final de María Jesús Montero, pero es que además la metió en una mesa técnica de adjudicación de contratos por el COVID, toma ya, a Leire Díez, pero es que además tuvo un cargo en ENUSA, que era de la SEPI, en Correos, que era de la SEPI. Encima tenía contacto directo con el que fuera presidente de la SEPI, Vicente Fernández Guerrero, hasta el punto de que crearon un grupo Iruroc al cual la UCO les asigna un reparto de pasta en comisiones de en torno a 750.000 euros. Bien, y Vicente Fernández Guerrero, que es la otra pieza importante en esta historia, también detenido en aquella operación de la UCO, de hace bien poquito, parece que tenía una persona de referencia, y aquí voy a ti, Arturo Criado, que se llamaba María Garrido, que se encargaba de desviar, cuando venía una empresa y decía, oye, queremos ayuda de la SEPI, ¡pumba! Pues les reenviaba y les decía, mira, tenéis aquí una consultora maravillosa, Alaisan Altera, que si vais por ahí, os vamos a cobrar evidentemente un 2% por premio final, 7.000 euros de honorarios al mes, pero no os preocupéis que conseguís el rescate o la ayuda en cuestión. Vale, pues vamos, Arturo, con esta persona, con María Garrido, que el otro día estábamos comentándolo contigo y decíamos, pero ¿cómo puede ser que hubiese seguido hasta hace 4 días? Bueno, pues resulta que la SEPI se debió dar cuenta de que algo pasaba y la sacó por la puerta de atrás. Así es, hemos ido tirando del hilo. Ayer comentábamos cómo era posible que estuviera hasta hace 4 días. No estuvo hasta hace 4 días, solamente estuvo hasta hace 6. Estuvo hasta el mes de mayo del año pasado haciendo exactamente esto. ¿Qué ocurre aquí? Que la SEPI lo detecta, se da cuenta de lo que está haciendo esta persona, inicia un expediente interno por incompatibilidad. Evidentemente, lo que nosotros hemos podido constatar, y no por fuentes de la SEPI que no dicen nada, pues básicamente es que ese expediente lo que dice es que hay una incompatibilidad con su puesto de trabajo y una actividad que realiza fuera. Pero no se habla nada de comisiones. ¿Y por qué? Esto es importante, porque si hablara de que está cobrando comisiones, habría que denunciarlo ante la Fiscalía o habría que presentar una querella.
Sin embargo, si lo hacemos simplemente por una incompatibilidad, es una falta administrativa y, por lo tanto, con despedirla de la SEPI es más que suficiente. Vamos, Arturo, que nadie se hicieron... se entera y todo el mundo se hace el loco y aquí no pasa nada. Vamos, Arturo, que se hicieron un ávalos. Lo sacamos del ministerio, pero no decimos por qué. Y aquí la sacamos de la SEPI por una supuesta incompatibilidad, pero no decimos por qué. Y así evitamos cualquier investigación judicial. Evitamos cualquier problema, nosotros hemos hecho nuestro trabajo, nadie podrá decir que no hemos quitado la trama, pero evidentemente sabemos que había algo más detrás, pero no lo denunciamos, no sea que esto salga a la luz y se descubra que teníamos la trama de corrupción en el corazón de la administración pública. Claro, Arturo, ¿sabes? Y que todas estas personas dependían del Ministerio de Hacienda. ¿Sabes lo que pasa? Mira, repite la fecha en la cual le hicieron la salida por la puerta de atrás para que no se notara. Mayo del 24. Vale. Detención de Koldo García Izaguirre. Febrero del 24. Febrero del 24. Vale. Qué curioso. Qué curioso. Unos mesecillos después, análisis de control de daños. Cuidado, que tenemos más porquería, y nosotros lo sabemos, pero más porquería de lo que saben fuera. Lo digo porque, vamos a ver, si hubiese sido porque ellos habían detectado su actividad, muchísimo antes tendría que haber sido. Y si hubiese sido por cuando empezáis vosotros a publicar las informaciones sobre María Garrido, habría sido antes de ayer. O sea, mayo del 24, ¿por qué? Aparte por un análisis de control de daños, ¿por qué? Pues indudablemente, básicamente porque entraron en pánico. Y de hecho, si te fijas, toda la salida del Leire 10 también se produce días después de la operación, de la detención de Koldo García. Por lo tanto, ese fue el detonante de que era necesario empezar a desmontar la trama corrupta, no sea que nos cacen y se descubra que todo el tinglado que tenemos aquí dentro es algo sistémico y no son 3 personas que pasaban por allí de ese señor, que responden a ese señor del que usted me habla, que resulta que era una de las personas de confianza de la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero. Vamos, traducido, Arturo, que lo que acabamos de hacer, este pequeño análisis, y si no que salga María Jesús Montero a desmentírnoslo, indicaría que la vicepresidenta del Gobierno tenía pleno conocimiento de lo que estaba ocurriendo. Tenía pleno conocimiento y lo ocultaron. Claro, porque si no, lo lógico sería, oye, me acabo de enterar porque han detenido a Vicente Fernández Guerrero. Bueno, pues entonces María Garrido tendría que haber sido quitada de ese puesto antes de ayer, hace 3 días, 4, pero no en mayo del 24. Exactamente. Y lo mejor de todo es que ella lo ocultaba para que no se cayera el negocio, porque ellos siguieron operando con la excusa de que ella estaba en excedencia, no de que la habían despedido. Ya. Arturo. Claro. Pues muchísimas gracias por esta explicación, porque yo creo que además el tema María Jesús Montero hay que empezar ya a tirar del hilo, porque empieza a ser surrealista. Relación con Vicente Fernández Guerrero, detenido. Relación con Leire 10, detenida. Relación con Carlos Moreno, denunciado por Víctor Aldama por llevarse 25.000 euros y una operación extrañísima inmobiliaria con la trama para una vivienda suya. Relación con el expresidente del Tribunal Económico Administrativo Central con una denuncia de cobrar 100.000 euros a cambio de parar investigaciones y inspecciones fiscales. Dios bendito con María Jesús Montero, ¿eh? Y eso que tiene un gran futuro político por delante. Eso, di que va con ironía, que si no en la radio se entiende poco. Sí, claro, no, va con toda la ironía de este mundo. Arturo, que un placer. Un placer, como siempre. Hasta la próxima. Es que María Jesús Montero viene de donde viene y se ha criado donde se ha criado. El otro día publicaba en Libertad Digital Pedro de Tena una columna que titulaba La tela de araña andaluza ataca de nuevo, porque al fondo de todo esto va a tener que reeditar un tal Pedro de Tena el libro. Zarrías, y que uno pues tiene la escuela que tiene y María Jesús Montero pues viene de ahí. A mí me parece que con María Jesús Montero está pasando lo mismo que con Pedro Sánchez, es decir, Pedro Sánchez la corrupción le está rodeando. Está rodeando a Ábalos, Koldo, Santos Cerdán, su mujer, su hermano, y ahora tenemos a María Jesús Montero que le empiezan a rodear. Vicente Fernández, el del tribunal, o sea, es decir, empieza a pasar exactamente lo mismo. Su jefe de gabinete, pues hombre, yo creo que María Jesús Montero el otro día cuando dio esa rueda de prensa y dijo que Vicente Fernández era su perfecto desconocido, tenía un careto, o sea, ella estaba preocupada, está seria.
que ha ido la UCO a por documentación a su ministerio, que ahora empiezan con los juegos de palabras. No era una entrada y registro, era un requerimiento. Me da igual, han ido al Ministerio de Hacienda a investigar contratos y María Jesús Montero tiene que estar muy preocupada. Y hay dos personas que han sido clave en el gobierno de Pedro Sánchez. A las dos las ha protegido hasta el final. A María Jesús Montero todavía el final no le ha llegado. A Santos Cerdán ya le llegó, pero hay que recordar que lo defendió hasta el final, hasta el punto de que en el último Comité Federal, antes de que lo metieran en prisión en Soto del Real, lo volvió a nombrar secretario de organización, lo ratificó y ya estaban todas las informaciones saliendo sobre Santos Cerdán. Y las dos personas efectivamente son Cerdán, que ha sido el gran apoyo político, por eso Santos Cerdán se creía con bula absoluta y con impunidad absoluta para hacer lo que quisiera. ¿Por qué? Porque si eres el gran apoyo político de Pedro Sánchez que está con el tema de Begoña Gómez, con los temas de petróleo, con los temas de Delsi, con los temas de vender nuestra traición a Venezuela a cambio de negocios, ¿te va a decir algo por montar una trama de obras públicas? No te va a decir nada, y menos si parte de ese dinero acaba presuntamente en las finanzas del PSOE, porque le tienes contento a todo el mundo. Tienes los pactos políticos con proetarras, con separatistas, con golpistas, y tienes calladito al partido porque recibe dinero. Y eso significa cargos, y significa que todo el mundo está contento y todo el mundo recibe chistorras y lechugas. Esta es la historia. Y la otra gran persona en la sostenibilidad de este gobierno, la otra gran persona clave, es María Jesús Montero. Porque para tener contentos por la otra vía a los separatistas, golpistas, proetarras y demás, vamos a dejarnos de tonterías y de historias, hacía falta dinero de recaudación de nuestros impuestos. ¿Y quién le ha garantizado el saqueo a todos los españoles? María Jesús Montero. Son las dos grandes personas blindadas de este gobierno. Una ya ha estado en Soto del Real. Volverá, que nadie lo dude, volverá. Ahora, la otra persona está de momento dando tumbos por ahí por el mar, librándose, nadie sabe. Pero es de las pocas o pocos que sobrevive del primer gobierno de Sánchez. Y mira que son gobiernos extensos, que hay cantidad de ministros y ha cambiado mucho. Porque es clave. Desde luego el núcleo duro, la que está ahí desde el principio es ella, que además tampoco se ha movido de cartera, que es muy habitual en Sánchez. Siempre en Hacienda. ¿Quién es Raúl, la otra persona de la que siempre se ha hablado? No, tiene que caer porque es imposible hacerlo peor. Marlaska. Siempre se ha dicho, es imposible, es que va montando unos pollos. Interior y Hacienda. Claro, y Interior que le garantiza el control de la policía. O sea, esta es la estructura. O sea, el sostén de este gobierno es lo que acabamos de describir. Unos le controlan los daños. ¿Por qué tiene hiperalimentados a los sindicatos? Porque le controlan la calle. ¿Por qué tiene a Marlaska? Porque le controla la policía. ¿Por qué tiene a María Jesús Montero? Porque le controla la recaudación. ¿Por qué tiene a Santos Cerdán? Que en el fondo lo sigue teniendo, vamos a dejarnos de historias, porque le controla a los separatistas, proetarras, golpistas. Esta es la estructura de gobernabilidad. Esto es lo que la gente de izquierda dice que es un gobierno social. Sí, de progreso. Y hay una variante que no está encima de la mesa, que la gente parece que la pasa muy desapercibida. Correos, Leire Díez, el voto por correo, porque esto de han podido haber un fraude electoral, al principio parecía una conspiración, ¿no? Esto es de los locos que conspiran, que el sistema democrático, que tal, no sé cuál. Cuidado lo que pueda salir ahora mismo de correos, que ha ido la UCO, que ha requerido documentación, porque claro, tú puedes ir ahí buscando un contrato y de repente encontrarte una cosa más seria. Entonces yo creo que es un hecho que al principio era como una cuestión conspiranoica y tal y cual, pero ojo que ya avisó al Dama, y al Dama cuando avisa se suele cumplir. Y ya dijo que cuidado con el voto por correo. Y resulta que una de las responsables del voto por correo era nada más y nada menos que la fontanera, que la cloaquera Leire Díez. Entonces hay que estar muy pendiente de cómo evoluciona el tema de correos también. Claro, estaba leyendo, porque hay una información hoy en Diogetti que apunta a esto que está diciendo Miguel Ángel Pérez. Les leo tal cual el titular. Citan a un alto cargo de correos por el presunto amaño de votos del PSOE en Sevilla. Los hechos se produjeron durante las elecciones municipales de mayo de 2019 en el municipio de Albaida del Aljarafe. La noticia lo que dice es que ya es una causa judicial. La juez de la sección civil y de instrucción del Tribunal de Instancia de Sanlúcar la Mayor, plaza número 3, ha decidido citar como testigo, de momento como testigo, a la directora de operaciones de Correos y Telégrafos, Olga García Sáez, por, y esta es la acusación, presunto amaño de papeletas a favor del PSOE en el sistema de voto por correo durante las elecciones municipales de mayo del 19.
Es que vamos a ver, yo era uno de esos que Miguel Ángel dice que decíamos, esto es cosa de conspiranoicos. Es imposible. Porque de verdad lo pensaba hasta hace poco, pero ya... No, y esto llega es una un momento que desde un punto de judicial, vista racional es normal estar alarmado con este gobierno y con los antecedentes que tenemos. Y además porque yo estoy convencido de que Sánchez quiere que las elecciones se celebren en el clima más anómalo desde el punto de vista democrático posible. De hecho, él quiere que desde la derecha se dude del sistema electoral, porque todo eso pues genera una tensión y una polarización todavía mayor. E insisto, yo ahora mismo, si se convocan elecciones generales o las que sean, aunque tuviese un viaje lo cambiaría para no tener que votar por correo. De todas formas, es verdad que sinceramente lo digo. En los municipios más pequeños es mucho más fácil que se pueda manipular el voto por correo que en grandes ciudades, ¿no? Pero hay que recordar que el pueblo en el que estaba Leire Díez, en Cantabria, Vega de Pas, creo que era. No sé si lo podrán hacer, pero no dudo de la intención. O sea, que pueden tener la intención. Yo creo que no, este gobierno no tiene escrúpulos y este Partido Socialista y es capaz de todo. Solo por recordar que en el municipio de Leire Díez el voto por correo aquel año se disparó un 20%. Era un municipio donde normalmente el voto por correo era del 1%. Hombre, era en verano, y aquel año llegó al... No, pero estamos hablando de hace años. De Leire Díez... No estamos hablando del 23 No estamos hablando del 23. Perdón, en unas elecciones municipales, cuando ya estaba en aquel municipio de Cantabria, que se disparó al 20% cuando normalmente no llegaba al 1%. Y casualmente, ese año fue el único que el Partido Socialista consiguió representación. Doy más datos de esta operación judicial en un pueblo de Sevilla, que cuidado porque puede tener ampliación a otras zonas. Lo está llevando la Guardia Civil. Bien. ¿Vale? La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil ha detectado, leo literalmente, indicios de que no fue un caso aislado. Cuidado con la investigación de la Guardia Civil, sino parte de un modus operandi sistemático que podría haberse replicado en varios municipios españoles. ¿En qué sitios han puesto los ojos? Pues de momento en localidades de Almería, Murcia, Tenerife, Melilla y Ciudad Real, donde también se analizan presuntas compras de voto, coacciones a electores, suplantaciones de identidad y gestiones opacas en las oficinas de correos. Yo, de verdad, sé que este es un tema que evidentemente hay que ser muy cauto. En España, gracias a Dios, tenemos un sistema de comprobación de las papeletas, pero esto huele que espanta. Y ya no estamos hablando de comentarios o de opiniones. Estamos hablando, repito, de una investigación judicial comandada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil, que parece que lo certifica porque ya está citando a un alto cargo de correos en una localidad y que tiene identificadas prácticas sospechosas, repito, en Almería, Murcia, Tenerife, Melilla y Ciudad Real. Es que hay que recordar la semana pasada lo que dijo la consejera de Paje. La consejera de Paje ya alertaba que habían hecho un pucherazo en las primarias. Pero es que lo hemos visto. Recordad a César Luena, el anterior número 2 de Pedro Sánchez, escondido detrás de una cortina, cuando quisieron también alterar un comité federal. Claro. Cuando le echaron por primera vez. Tienen experiencia. Que es que lo hemos visto. Lo hemos visto escondiendo la urna detrás de una cortina. Claro. Y no es descabellado que si no lo han hecho en el seno de su propio partido, ¿cómo no lo van a hacer en unas elecciones con un enfermo del poder como es Pedro Sánchez para seguir en el poder? Pero si lo han hecho en su propio partido desde el segundo uno. O sea, es que... Por cierto, que esta ramificación que les estábamos contando de la trama SEPI, que tiene toda la pinta de que debía ser conocida por María Jesús Montero, evidentemente, porque eran todo cargos o políticos o de confianza directa suya. Bueno, esta ramificación del expresidente de la SEPI, Vicente Fernández Guerrero, que tenía una ramificación con una persona que era la subdirectora de Reconstrucción, María Garrido. Pues María Garrido resulta que imparte clases de ética financiera en la Universidad Carlos III. Es que esto solo pasa en ¿Qué os parece? ¿Os vais a apuntar al curso? Sí, ética financiera. Ética financiera. Y no olvidemos, Carlos, la operación Salvar a la soldada Leire de la Fiscalía. Que es que como pasan tantas cosas no nos damos cuenta. Leire era una bomba de relojería, claro, efectivamente, era una bomba de relojería. Lleva 3 días en el calabozo. Está tocadísima anímicamente después de 3 días en el calabozo. Estaba a puntito casi de cascar. Y llega la nueva fiscal general del Estado, Pere Amato, y sorprendentemente, después de que la UCO ha arrestado a Leire porque había un riesgo real de destrucción de pruebas, llega la Fiscalía y dice que en 3 días ya ha desaparecido ese riesgo de destrucción
destrucción de pruebas y ponen en libertad a Leire Díez. Obviamente Leire Díez, ¿qué sabrá Leire Díez para que la hayan protegido así? Obviamente en este aspecto pues el gobierno ha hecho un movimiento inteligente y le ha dicho a esta no la metáis en la trena, que se pone a cascar y nos vamos todos a freír espárragos. Tú lo publicabas en Libertad Digital, una de las tarjetas de visita, que lleva unas cuantas, la nueva fiscal general, Peramato, y a cuál peor. Cada tarjeta de visita peor. Nada más llegar se estrena con un discurso en el que agradece la labor realizada al delincuente Álvaro García Ortiz. ¿Y qué le agradeces? ¿Qué le agradeces? ¿Los delitos? Bueno, pues una de las siguientes actuaciones efectivamente ha sido, como la única acusación que estaba viva era la de la acusación de la Fiscalía en la trama SEPI, lo primero que hizo fue no solicitar la prisión preventiva para Leire Díez, Vicente Fernández Guerrero, Anchón Alonso, etcétera. Con lo cual, siendo la única acusación, el juez no puede determinar por su cuenta porque necesita que lo pida una de las acusaciones, por lo tanto ha tenido que poner en libertad a Leire Díez. Y al ponerla en libertad, ¿qué ha hecho? Pues no sé, esto es una hipótesis mía, pero vamos, creo que tiene bastante sentido posiblemente poner en peligro la investigación, porque si la dejaron el tiempo máximo para que no destruyera pruebas, si pasadas 72 horas, a la hora 73 sale a la calle, ha desaparecido el riesgo de destrucción de pruebas. Claro. Justo en la hora 72 desaparece el riesgo de destrucción de pruebas. O sea, el juez Piña y la UCO son unos alarmistas. Y han detenido a Leire pues porque les apetecía. Y de repente llega la fiscalía y dice, no, que os habéis pasado, sois unos exagerados. Esta mujer, con retirarle el pasaporte no pasa nada, ya no va a destruir pruebas, no va a borrar móviles. Pues no será porque en la Fiscalía no saben de destruir pruebas. Claro, teniendo gente, para empezar el amigo de esta señora. Claro. Eso te iba a decir, empezando por ella misma. Eso. Porque parece que tenía conexión con Álvaro García Ortiz. Por eso digo. Con lo cual, bueno, nos vamos a ir a publicidad. A la vuelta les vamos a contar otra ramificación, porque esto es un no acabar. La trama de la SEPI, de la que les estamos dando detalles, creó una empresa. Dices, ¿de qué sería? O sea, algo que realmente se dedica a generar empleo, PIB, riqueza. No, una empresa para alojar inmigrantes en plena ola de pateras en Canarias. O sea, es que donde los demás vemos problemas obvios, ellos ven pasta. Son emprendedores. Pasta por todas partes. Mira, y esta noticia te va a gustar, Raúl. El expresidente de la SEPI, ¿con quién pudo trabajar desde la trama? Pues trabajó para él Barça. Hombre. ¿Y cómo trabajó para el Barça? En las obras del nuevo Camp Nou. Ahora, no sabemos si les endosó un paquete de mucho cuidado, porque allá que fue y admitió en la Audiencia Nacional que intermedió para que la empresa Erriberri, investigada por los presuntos amaños, participara en la construcción del nuevo estadio culé. Lo mismo se les cae. En este estudio, precisamente, Federico lo dice mucho, que la corrupción siempre está en Cataluña y en el fútbol se traslada al Fútbol Club Barcelona. Y mira, últimamente, bueno, siempre, los que lo conocemos hace muchos años lo sabemos, pero últimamente se le va continuamente los hechos le dan la razón. Ramificación Negreira. Forestalia y ahora, mira. A ver si acaba en Leire, el caso Negreira. Las 10:02, las 9:02 en Canarias. En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Lucía Guadalupe, bienvenida. Buenas noches. Bueno, vamos a actualizar información. Mañana Pedro Sánchez lo intentará, allá él, a ver si lo consigue, pero intentará tapar la comparecencia de Santos Cerdán en la Comisión de Investigación del Senado. A ver qué dice. Lo normal es que llegue y diga, miren, estoy en una investigación judicial, estoy imputado, por lo tanto no quiero hablar. Pero bueno, él lo intentará, Pedro Sánchez, tapar lo que sea, y es posible que mañana sepamos el nombre de la sustituta, porque ya sabemos que va a ser mujer, de Pilar Alegría. Será a las 10 de la mañana esta nueva comparecencia del exsecretario de Organización del PSOE tras su salida de Soto del Real. El Partido Popular ya ha avanzado que van a preguntar por la banda del Peugeot, su papel en la trama y quién daba las órdenes. A la misma hora, en Valencia, Pedro Sánchez se estará reuniendo con el nuevo presidente valenciano, Juan Francisco Pérez Llorca. Aunque, eso sí, tras el encuentro, el encargado de comparecer ante los medios de comunicación será el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, tal y como consta en la agenda de Moncloa. Todo en una semana en la que estamos pendientes de la reunión entre el sector socialista del Gobierno y el de Sumar. Hoy hemos conocido a través de fuentes que el PSOE ha aceptado esa petición de Yolanda Díaz, pero al ser preguntado por ese encuentro en los pasillos del Senado, el ministro Óscar López ha dicho que no le consta que vaya a producirse. ¿Perdón? ¿Va a haber reunión con Sumar como han pedido? No lo sé, no me consta.
Bueno, en el último pleno del año en el Senado, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha defendido que él no presiona a la UCO. Fernando Grande Marlaska ha defendido que la Guardia Civil seguirá haciendo su trabajo como hasta ahora. Escuchen al senador del PP, Alejo Miranda, y al ministro del Interior. Se compromete a que la UCO va a poder seguir investigando los casos de corrupción que salpican al gobierno de Sánchez, al partido de Sánchez y al entorno personal y familiar de Pedro Sánchez. Que hay un ministro del Interior con toda la confianza del presidente del gobierno que deja a la UCO y a la UDEF trabajar bajo las directrices del Ministerio Fiscal y del Poder Judicial. Pero, señor ministro, ¿cómo puede hablar de confianza en la UCO y en la UDEF cuando todos hemos escuchado a la fontanera del PSOE, precisamente que quería ver muerto a balas el teniente coronel que investiga la corrupción de su gobierno y de su partido? Bueno, un nuevo caso de acoso sexual. ¿Dónde? En el PSOE. El alcalde de Bardavás, en Orense, José Carlos Valcárcel, deja el PSOE tras la denuncia de acoso laboral y encubrimiento de acoso sexual de una militante. Y mientras tanto, el PSOE valenciano amenaza ahora con tomar medidas contra los afiliados que amedrenten a la presunta víctima de acoso sexual de Almusafes. En una carta a la militancia, la dirección que encabeza Diana Morant advierte de sanciones a quienes revelen la identidad de la víctima, la intimiden o intenten contactar con ella. El más grave de esos mensajes invitaba a la mujer denunciante a ahorcarse. No lo sé, cada uno que lo tome como quiera, pero Diana Morán me da que muy interesada en que surjan o lleguen a la justicia estas denuncias de acoso sexual no debe estar, con lo cual yo no sé si está poniendo el parche porque sabe perfectamente que están ordenando dar los nombres, no lo sé, ahí lo dejo, porque el mensaje suena muy raro, o es que no tiene control del partido. Bueno, y un último apunte, la Unión Europea permitirá que se sigan vendiendo coches de combustión más allá de 2035, ignorando la petición de Sánchez, bendito sea Dios. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pidió por carta a la presidenta de la Comisión, von der Leyen, que pusiera fin a la venta de coches de diésel y gasolina a partir de 2035. La decisión la ha tomado también la vicepresidenta para la transición limpia, Teresa Rivera, exministra de Transición Ecológica de Sánchez, que aseguró en multitud de ocasiones que no daría un paso atrás en la agenda verde. Rivera ha evitado valorar esta decisión ante los periodistas. Este movimiento de la Comisión se produce después de la presión de países como Alemania o Italia, con gran presencia del sector del automóvil. Bueno, y una última noticia desde el exterior. El régimen de Nicolás Maduro ha detenido a un español perteneciente al partido de María Corina Machado. Se trata de Melquiades Pulido García, de 70 años y con doble nacionalidad española y venezolana. Era coordinador de gestión pública del partido 20 Venezuela. Además, Melquiades sufre de Parkinson y una enfermedad de coagulación en la sangre que requiere atención médica de extremo cuidado, según ha informado el partido de María Corina Machado. Con este ya son 21 los españoles detenidos por el régimen de Maduro. Escuchen a Ana Redondo sobre los temas de acoso sexual. Que en un partido como el Partido Socialista se alce la voz y se diga hasta aquí, basta ya de conductas machistas, basta ya de acoso a las mujeres y que se crea y que no se cuestione la voz de las mujeres, creo que es para sentirme muy orgullosa. El machismo no es exclusivo del Partido Socialista, pero la forma de hacerle frente sí ha sido, desde luego, ejemplar y ejemplarizante para otros partidos. Es que hay veces que te quedas pensando y dices, esto, o sea, no se atreven a decirlo mirándose al espejo, ¿no? O sea, porque se parte de la risa ella y la del espejo. O sea, pero ¿cómo pueden decir esto? Llevan 5 o 6 meses tapándolo y dicen que es como ejemplar. Poco. Porque todo esto hay que recordar que surge en el Comité Federal del mes de julio. Estamos ya en Navidad, en diciembre prácticamente. Y algunas de las denuncias vienen del año 21. Del año 21. Y en estos meses Paco Salazar ha sido premiado, o sea, se le han dado cargos. Va a ser el sustituto de Cerdán hasta que salió todo. Compartido mesa y mantel con importantes dirigentes como la señora Pilar Alegría. El 3 de noviembre creo que era, o sea, hace nada. Y esta es la ejemplaridad. Se le ha intentado buscar una vía lateral para que no se notase a través de una sociedad que seguía asesorando al PSOE. Que además es tan burdo todo Esther que la Palomera, que no es sospechosa de nada, y su periódico el domingo decía en su crónica que Pilar Alegría y María Jesús Montero habían participado en una caza de brujas
contra las denunciantes. Esta mañana lo ha vuelto a repetir, en la tertulia de Ana Rosa Quintana lo ha vuelto a repetir. Entonces, que ¿dónde está la ejemplaridad? Esto es surrealista, ¿no? Pero es que encima se lo dice como dando lecciones a todos los demás. O sea, de la respaldadora de la ley del sí es sí, soltemos a violadores, de la creadora de vamos a dar unas pulseras que el maltratador se la puede quitar. No ha sido capaz de solucionar el tema de las pulseras. ¿Qué va a ser? Si es que tienen una vez que concedes ya, que haces el contrato, tendrás que esperar al próximo contrato, porque si no incumples el primer contrato, y claro, el próximo contrato te cuesta más dinero, y se están gastando el dinero en todo tipo de cosas menos esto. Dios bendito. Bueno, vamos a seguir, porque le vamos a dar un poco más de tiempo al Partido Socialista, que lo mismo en 15 minutos sacan otros 2 casos de acoso sexual, o les han detenido a 2 personas más, quién sabe, todo puede ocurrir. Pero vamos a hablar con Pelayo Barro. Pelayo, ¿cómo estás? Muy buenas, Carlos, ¿qué tal? De Giorgetti, que la trama SEPI, oye, que estaba hiperactiva, que es que no sabía muy bien dónde terminar de buscar dinero, dijo, ¿hacemos algo productivo? Y dice, no, hombre, no, eso no. O robamos por aquí, o robamos por allá, o, atención, lo que se les ocurrió, creó una empresa para alojar inmigrantes en plena ola de pateras en Canarias. Residencias tuteladas de Aragón, así se llamaba el invento. Se forma en abril de 2024, justo cuando se disparaba un 500% la inmigración ilegal. Y allá que se meten en el negocio, oye, cualquiera diría que son capaces de sacar partido, lucro, pasta de la peor situación y de las mayores desgracias. Sí, desde luego la diversificación la tenían bastante controlada, ¿no? Tenían bastante ojo para los negocios y sobre todo para las crestas, ¿no? Del momento exacto en el que tenían que lanzarse a determinados mercados. Pues lo que contamos hoy en The Objective es precisamente que Mediaciones Martínez, SL, que es la empresa que, digamos, canalizaba todas las mordidas de esta trama SEPI, que cobraba a las empresas por darles rescates, por darles contratos y estas empresas, bueno, pues pagaban sus mordidas a Servinavar, a Leire Díez, al ex vicepresidente de la SEPI, Anchón Alonso. Bueno, pues esta misma empresa, Mediaciones Martínez, funda en abril de 2024, funda Residencias Tuteladas de Aragón, con el objeto social de gestionar alojamientos para inmigrantes. Claro, lo hace en un momento que política y socialmente era determinante para este, digamos, negocio. Bueno, porque sobre todo, Pelayo, que tenías garantizado que te lo llenaban y te forrabas. Eso es. O sea, el hotel te lo iban a llenar por decretazo directo de un tal Fernando Grande Marlaska, que vuelve siempre, oye, la burra al trigo, ¿eh? Sí, no, y justo en un abril en el que Pedro Sánchez está poniendo las primeras piedras en ese reparto obligatorio de inmigrantes a las comunidades autónomas, que ya sabemos cómo acabó aquello, que Madrid al final fue la que acabó llevándose las mejores cifras, ¿no? Y Cataluña diciéndole que nanay, que los inmigrantes que se fueron a Madrid o a las comunidades del PP, ¿no? Bueno, pues efectivamente no hemos podido concretar que haya recibido un contrato público por parte de Residencias Tuteladas de Aragón, pero hay que recordar que este tipo de contratos de inmigración son contratos que se dan de emergencia, normalmente se otorgan a ONGs y son esas organizaciones las que luego subcontratan a otras empresas para el alojamiento de inmigrantes. Por lo tanto, seguimos un poco indagando en esta historia para ver si efectivamente esta gente se forró también con el tema de los inmigrantes. Porque hay que recordar que ya lo habían hecho con las energías renovables, lo han hecho con los inmigrantes y parece que solo nos falta encontrar, pues, no sé, un negocio de puntos violetas o de pulseras electrónicas, ¿no? Para darles tiempo. Oye, por cierto, ¿a qué mente en su sano juicio se le ocurre nombrar a una empresa intermediaria Mediaciones Martínez? Sí, pues mira, esto es una historia curiosa que vamos a contar. O sea, yo conocía a los Bollos Martínez, los croissants, las magdalenas, los sobaos Martínez. Claro, pero esto debería estar más sobao que los sobaos Martínez. Le has pisado una noticia a Pelayo. Pues es que resulta que Martínez, el original, es una persona que se llama José María Martínez, es un asesor fiscal que montó esta empresa hace décadas y un día decidió jubilarse en 2018, allá por 2018, y le vendió esta empresa a pues el contable, digamos, de esta trama SEPI, ¿no?
Yo he hablado con José María Martínez y está horrorizado de que su nombre salga por todos los lados. Pobrecillo. Relacionado con esto. Y el hombre me dice, claro, tantas décadas de trabajo honesto y demás para que ahora ver mi nombre tirado por el suelo, ¿no? Dile, Entonces, pues, dile que diga que él es el de Sobaos Martínez. Exactamente. Dile, no, esto era un hermano que tenía aquí malvado, que se fue por el mal camino. Eso es. Y luego el amigo de Zapatero también es Martínez. Bueno, parece que es un poco la semana de los Martínez, ¿no? Ahora, ponerle de primera palabra mediaciones, Dios bendito. O sea, no le han puesto comisiones de puro milagro. Comisiones Martínez. Eso es. Por cierto, Mediaciones Martínez también es propietario de una auditora que se llama Coidure, si no recuerdo mal. Y curiosamente, entre sus clientes está la constructora Sumelzo S.A. ¡Anda! Bueno, pues ya. ¿En serio? No puede ser, hombre, no puede ser. Sí. Joder, ¿por qué sería que yo lo ponía en duda? Joder, no, es que no puede ser. La foto vuelve a aparecer siempre los mismos. Con lo cual, por cierto, Pelayo, ya tenemos dos ramificaciones, porque tenemos la ramificación desde la SEPI a través de esa empresa, una especie de consultora a la cual se llevaban determinados contratos para cobrarles un 2% por premio, que era Alaisan Altera, y tenemos otra que es Mediaciones Martínez. Debían tener distintas gamas de servicio. Efectivamente. Pelayo. Tenía un catálogo completo. Sí. Pelayo, un abrazo muy fuerte. Abrazo. Yo tengo la sensación de que, la AUCO, que han intentado evidentemente controlarla, creo que les ha salido el tiro por la culata. No tengo referencias de Pedro Merino, pero no tengo ni contacto directo, ni le conozco, tengo referencias indirectas. Me dicen que es una persona de la AUCO y punto, que sabe lo que tiene que hacer. Veremos si llega al nivel del teniente coronel Balas. Es verdad que eso es difícil, pero es una persona disciplina UCO. Con lo cual, me temo que les ha salido el tiro por la culata. Y que por mucho que quieran, esto ya no lo paran. No lo paran. Y tengo además la sensación de que por mucho que le hayan encargado el tema de Plus Ultra a la UDEF, vamos a ver, que hay distintos caminos y todos llevan a Roma. Y cuando tú estás investigando la trama tiene conexión con Venezuela es Zapatero, desde Zapatero puedes saltar perfectamente a los rescates. Tengo la sensación de que ya hay un convencimiento pleno judicial y pleno UCO de que tienen que llegar hasta el final. Pero hasta el final es hasta el final, y el final acaba en Moncloa. Sí, a mí desde luego la información que me llegó hace meses es que había un convencimiento tanto en la Fiscalía Anticorrupción como en la UCO y como por determinados jueces que había llegado un momento que había que hacer una limpieza absoluta en España de corrupción. Y yo creo que va en esta línea. Es decir, a mí lo que me cuentan es que los agentes de la UCO salieron muy satisfechos después de los otros días los requerimientos de información en la entrada de registro, que obviamente han sacado muchísima documentación. Ahora entramos en la segunda fase de la Operación Leire, que es obviamente analizar, estudiar esa información, pero desde luego quedaron muy satisfechos con los registros. Estamos hablando de 2 ministerios. Es que claro, parece que es una cosa casual ahí, que no tiene mucha importancia. No. Ministerio de Hacienda, Ministerio para la Transición Ecológica, Forestalia, un viejo conocido en esta casa, que Federico se ha hartado durante años a denunciar todas las tropelías de Forestalia, y ahí está Forestalia, en el ojo del huracán, con lo cual ahora hay que dar tiempo a los agentes de la UCO, porque no les da la vida con tanta corrupción para que puedan analizar la documentación, y veremos qué es lo que siguen hallando derivado de esta operación Leire. Es que, como decías, Carlos, está muy avanzado ya muchos para dar marcha atrás. Y respecto a lo que comentábamos medio de broma de la capacidad de hacer negocio por esta cosa de los inmigrantes, sí, bueno, capacidad de hacer negocio, pero un negocio en el que quien paga siempre somos los mismos, que es el Estado. Porque aquí, aunque sea a través de ONGs, quiero decir que yo, si tuviesen capacidad de hacer negocio en el mercado y respondiesen a una demanda y ganasen dinero, me parece muy bien, pero todos estos negocios se caracterizan es que el que pone el dinero es el dinero público, es decir, dinero de todos. Claro. Oye, me está comentando Sandra León que el Partido Socialista ha entregado los pagos en metálico, la información que le estaban pidiendo. Sí. Claro, el pequeño problema, a efectos informativos, es que va a la pieza secreta, es decir, no deberíamos tener información. Pide que sea secreta porque lo que no quiere es que la ultraderecha, ¿no?, como dicen ellos, utilice esos datos de forma torticera, pero digo yo que si uno no tiene nada que ocultar y son transparentes, ¿no?, y además, colaboran y yo tal. sé que en esto siempre lo digo, pero
no habíamos quedado en que estaba todo en el Tribunal de Cuentas y estaba todo perfectamente claro. Bueno, Entonces, esto no está en el Tribunal de Cuentas. ¿De dónde ha salido? Y otra cosa porque más, no estaba en el Tribunal de Cuentas. Cuando presentaron el cómic contable, ese que presentaron, que parecía un TVO, donde faltaban todos los datos vitales, lo hicieron sin petición judicial. Fueron corriendo ellos. Mira qué transparente soy. Y ahora pidiendo que se incorpore a pieza secreta. Si no estaba en el Tribunal de Cuentas, que no estaba, por lo que se ve, es o bien o porque lo habían ocultado o porque lo han fabricado a posteriori. Bueno, para empezar, si tienes que entregar ahora la parte de los pagos en metálico cuando ya habías entregado el cómic contable, es que estás reconociendo que aquello era el TVO. Evidentemente. Obviamente, porque, o sea, ¿qué pasa? ¿Que en la contabilidad no aparecen los pagos en metálico? ¿Pero qué cachondeo es ese? Acuérdate lo de equipo secretaría de organización, ¿no? Si le faltaba poner equipo A. Ahora que será el equipo Sánchez, no, equipo Moncloa, equipo Ferraz, o sea... Bueno, Ricardo González Mangas, vamos con, atención, porque por el camino el Partido Socialista siempre tiene tiempo para pequeñas cositas que normalmente tienen que ver o con fastidiar a los empresarios, o con fastidiar a los autónomos, o con fastidiar a todos los trabajadores saqueándolos. Venga, pues vamos, porque esta vez le ha tocado a los autónomos. Y de rebote a nosotros también. Buenas noches, Carlos, porque la Asociación de Autónomos ATA ha denunciado al Gobierno de España ante la Comisión Europea por no eximir del IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros al año. Esta opción, Carlos, existe gracias a la directiva europea que aplican todos los países de la Unión Europea, salvo España. En concreto, esta medida se llama IVA franquiciado y permite pues esos autónomos y esas pequeñas empresas europeas con facturación inferior a esos 85.000 euros al año que estén exentos, atención, de cobrar, liquidar y declarar el IVA. Es decir, que podrían emitir facturas sin este impuesto y tampoco tendrían que declararlo cada trimestre ante Hacienda. Este sistema está diseñado para beneficiar a aquellos autónomos que tienen pocos gastos o que venden principalmente a consumidores finales, ya que pues les permite ofrecer un precio más competitivo al no tener IVA y, por tanto, a los autónomos se les quita un montón de trampas burocráticas. Un montón de coste, con lo cual se convierten en más competitivos y estás intentando que la gente con pequeños negocios se convierta en grandes negocios, que es lo que tienes que conseguir. Y dos, efectivamente, les quitas de una burocracia que es literalmente infumable e insoportable. Y a los consumidores también nos totalmente, por favor, para que nos entendamos, si un fontanero va a tu casa y te hace una obra, te cobra 100 euros, a esos 100 euros le tiene que añadir un 21 euros de IVA, de ese 21%. Es decir, que los 100 euros se los queda el fontanero, esos 21 euros por ciento, o el 21% de IVA va a Hacienda, perdón. El autónomo lo recauda y lo ingresa a la agencia tributaria. Con el IVA franquiciado, el precio sería 100 euros, no se cobraría IVA y, por tanto, aquí digamos que el que sale perdiendo es Hacienda. Por eso no se Claro, no se pero quiere. el que contrata el fontanero, en vez de pagar 121, paga 100. Claro, pero como ellos en el Partido Socialista hacen los contratos en fajos, entonces, claro, pues les da lo mismo. Saldría ganando el consumidor final porque no tiene que pagar IVA, le saldría más barato, y saldría ganando también el autónomo porque podría ofrecer un precio más competitivo y no tendría que cada 3 meses, cada trimestre, presentar la declaración trimestral del IVA. Pero sobre todo, Ricardo, lo importante es lo que estás diciendo. O sea, todos los países europeos lo aplican, menos uno, España. O sea, ¿y no se le cae la cara de vergüenza a este señor? Claro, y las razones que da la Unión Europea para permitir esto es que son negocios pequeños, se aplican a negocios pequeños, el coste administrativo de gestionar el IVA es mayor de lo que se recauda y se compensa, por ejemplo, con menos fraude, más emprendimiento y menos economía sumergida. Eso sí, si esto se llegara a aplicar, el autónomo no podría deducirse el IVA y los gastos. En España, además, donde la cuota de autónomos es mucho mayor que en la mayoría de los países en los que también están exentos de eso. Y para hacer un poco un repaso, hemos hablado con ATA, que son los que han denunciado ante la Comisión Europea esta falta de transposición de una directiva europea por parte del Gobierno de España, y nos han recordado que esta no es la única traba y que desde el Gobierno le ponen a los autónomos, sino que hay muchísimas más. José Luis Perea es el secretario general de ATA. No tiene sentido que un trabajador autónomo que haya llegado con dificultad al final de su vida profesional, que haya agotado la prestación de cese de actividad y que tenga más de 52 años, no tenga derecho al subsidio como tienen los trabajadores por cuenta ajena hasta que llegue a la jubilación. No es normal que nuestras autónomas no tengan los periodos de lactancia como tienen las trabajadoras por cuenta ajena. Y no es normal tampoco que a 6 de cada 10 autónomos se les deniegue la prestación de cese de actividad, el paro del autónomo. Imaginen ustedes que si a 6 de cada 10 desempleados se le denegase la prestación o el paro, la que podía montarse.
Y a esto, Carlos, hay que añadir, por ejemplo, la suspensión del Verifactu, de lo de las facturas que consiguieron suspender, y también la suspensión de las subidas de hasta un 44% de las cotizaciones sociales que el Gobierno había planteado hasta 2028 y que, gracias a la presión del sector de los autónomos, consiguieron frenar, al menos de momento. A esto, como le llama Pedro Sánchez, vamos como un cohete, vamos como una moto y vivimos el sueño español. No me estoy inventando ninguna expresión, ¿eh? O sea, todas de Pedro Sánchez. El único país que aplica este castigo a los autónomos y, como decía Raúl, a los autónomos y en infinidad de servicios de los consumidores. Por tanto, que el castigo nos lo aplica a todos. Bueno, y a toda la sociedad, porque si en vez de pagar 121 euros al fontanero pagas 100, esos 21 euros igual bajas a la tienda abajo y compras otra cosa. Quiero decir, que totalmente. El impuesto los impuestos al nivel que los tenemos nos empobrecen a todos. Bueno, pues hablando de castigos, Pilar Alegría, que se va. Qué pena nos da. Qué pena nos da. Esta es mi última rueda de prensa. Saben que el 8 de febrero va a haber elecciones en Aragón y ¿qué quieres que les diga? Yo cuando Aragón llama no pierdo ni un minuto. Así que, de verdad, para mí un auténtico honor. He sentido un absoluto privilegio. Cada martes, cuando he llegado aquí, oiga, que ustedes han sido alguna vez mi pequeña y querida tortura, no se lo voy a negar. Hombre, pues como te expliquemos nosotros la tortura que sois vosotros para nosotros, de pequeña nada, ¿eh? Pero vamos, tamaño, pero Gulliver, ¿eh? Pero cuando se hacía gigante, pero gigante de verdad. Que se va a pegarse un tortazo de 3 pares de narices en Aragón, cosa por la que me felicito. Os pregunto por posible sustituto. Sustituta, que han dicho que es una mujer. Porque tiene que ser mujer. ¿Os atrevéis a una quiniela rápida? La verdad es que no lo había pensado, pero ahora sí, pensando rápidamente, pues Isabel Rodríguez puede ser. ¿Otra vez? Ya lo fue, ¿no? Pues por eso me ha venido a la cabeza. Yo apuesto por Sara Agesen. Por Sara Agesen. Ojo ahí, ¿eh? Yo voy a decir una locura es luego, no pero fácil, Pérez. Porque... Pérez, da un nombre. Bueno, teniendo en cuenta que Pedro Sánchez tiende a proteger a las personas que están más acorraladas, yo diría pues María Jesús Montero. Toma ya. A lo grande. Bueno, yo le pediría que fuera María Jesús Montero. A ver, esto es un poco locura, ¿eh? Pero a mí no me extrañaría que, oye, como están así de la cabeza, que intentara subir a Ana Redondo. Y que dijera, oye, en términos de igualdad. Hoy ha tenido mucho protagonismo en la rueda de prensa. Es que lo digo porque se le ve últimamente que, oye, está de un subido... Es que además en la situación en la que estamos ya no es solo es que tienes a alguien que lo acepte también. Efectivamente. Y Diana no creo Morasa, yo que cualquier mujer del Partido Socialista ahora te va a aceptar esto. Bueno, nos vamos a publicidad, volvemos y les vamos a explicar todas las trampas de el supuesto abono transporte, que no incluye el AVE, que no incluye el metro, que no incluye el autobús urbano. Vamos, que básicamente vas en a la Delta. La noche de Cuesta, con Carlos Cuesta.